Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Yo estoy contenta de tener a, a Carla, que ya vamos a platicar más. ¿Quién es Carla? Sí, es mi tocaya, Carla, nada más que ella lo escribe con C y yo con K, pero compartimos también el nombre y compartimos y coincidimos en muchas cosas. Y justo antes de estar en el episodio, hablamos, compartimos cosas y creo que algo muy importante que tenemos que tratar, sobre todo en el podcast que hablamos de la alimentación, que hablamos del cuerpo, que hablamos de diferentes tipos de patrones, de cómo una personalidad, una identidad te va llenando la vida y cómo eso va orientándote. La trabaja mucho con estas personalidades que son muy premiadas, con este tipo de identidad que sobresale y que muchas veces están en nuestra cabeza como una mujer, como un hombre exitoso, pero ¿qué hay detrás de eso? Y justo este episodio tenemos que hablarlo, ¿por qué? Porque por un lado queremos entender esta personalidad, pero por otro lado, ¿cuántas personas con TCA viven en esta personalidad y no se hablan, verdad? Entonces, gracias, Carla, por tomarte el tiempo de hablarnos de algo tan importante que no habíamos hablado directamente en el episodio, pero creo que es muy importante detenernos y tomar conciencia. Ujú. Hola, ¿cómo estás, Carla? Gracias por invitarme en realidad a este espacio. Me emociona muchísimo poder llegar a otras comunidades, a más mujeres, porque estos temas hay tanta información, pero a veces no la que realmente necesitas escuchar e integrar, ¿no? Entonces espero que, bueno, acá, bueno, vamos a conversar de varias cosas, pero creo que va a ser una conversación muy rica, ¿no? Que ayude a abrir los ojos, a cuestionar, ¿no? Para luego quien quiera puede empezar a actuar distinto. Me encanta. Carla, ¿quién es Carla? ¿Qué hace Carla? ¿Y quién es de manera un poquito de ti? Dinos, Mm, Carla en lo profesional, Carla en lo personal, un poquito. bueno, yo estoy en Lima, y dentro de poquitos días es mi cumplo 44 años. Y ya, hace, sí, casi 10 años que trabajo como coach de salud. Mi primera carrera, es comunicaciones y publicidad. Yo trabajé en el mundo corporativo por 10 años y, pues, en esa época, cuando tenía 20, casi 30, claro, ahora yo digo, me hubiera encantado conocer a alguien como mi yo actual, ¿no? Porque hubiera podido abrirme los ojos en ese momento, ¿no? Y darme cuenta que como yo estaba viviendo solamente era como en piloto automático, ¿no? Y no me daba cuenta. Y bueno, yo trabajo básicamente con mujeres, y empecé trabajando, la relación que tienen las mujeres, la relación difícil, compleja, desordenada que pueden tener las mujeres con la alimentación y con sus cuerpos. Pero en el transcurso de los años se atravesó mi maternidad y el tema de salud mental me pegó mucho más fuerte. Me di cuenta que quería hablar desde ahí. En el camino también me fui formando, en coaching somático. Me llamó siempre mucho el tema de diversidad e inclusión y equidad, y creo que con la llegada de mi hija, afianzó, sí, esta perspectiva de género con la que trabajo, tanto en espacios, pues, personales, pero también, como te conté cuando nos conocimos, llevo estos temas, bueno, no todos, empresas, y allí es otro mundo. De hecho, me conecta mucho con esta yo de los 20, 30, casi 30, porque sí, hoy en día hay muchas empresas que hablan de sí, del bienestar laboral, pero en realidad se ejecuta, se acciona muy distinto. Entonces, bueno, me apasiona mucho la salud de la mujer porque nos atraviesan demasiadas cosas, demasiados factores, no por nada, pues los estudios casi que no se hacen tanto en mujeres porque sí, somos complejas, ¿no? Somos variables. Entonces, eso siempre me pareció alucinante, cómo siempre nos quieren encasillar
en fórmulas, en moldes únicos, cuando en realidad todo en nosotras está conectado y es necesario ver diferentes aristas, ¿no? Y bueno, ese soy yo, desde mi lado más profesional. Y bueno, tengo una hijita de 6 años, eh, que ha sido una gran maestra, mucho más que los estudios y las formaciones que he tenido en inteligencia emocional, en neurociencia. Ella me ha enseñado demasiado, o sea, me ha llevado a la cancha a poner en práctica todo. Y total, total. Y por ella también es que todo este tema de salud mental y emocional de la mujer me apasiona y siempre busco diversas herramientas. Hace un tiempito también, a mí siempre me han gustado las manualidades, entonces desarrollé un pequeño proyecto de manualidades de bordado, pero con frases de poder. Siempre me han gustado, siempre me gusta el trabajo manual. Entonces es un proyecto que siempre se queda relegado, pero al cual siempre trato de volver, más allá de que venda un cuadro, no venda un bordado, qué sé yo, es como volver a ese trabajo manual que a mí me conecta muchísimo. Y bueno, eso es algo que me gusta mucho, en realidad, todo lo manual, lo artesanal, lo hecho a mano, descubrí que eso siempre me ha regulado. Incluso ahora que empezaron las clases y que a mi hija le teníamos que forrar los cuadernos, la típica, a todas las mamás: "Ay, tengo que forrar 1000 cuadernos", todas estresadas. Y yo, la verdad, la más feliz del mundo, porque ese trabajo manual de la cortadera y del doblar, a mí me relaja, me regula. Decías: Entonces, "Espero que empiecen bueno, las clases para mi trabajo". entonces en esas ando, entre mamá, mi rol de mamá, de emprendedora, en la casa también, y bueno, en eso estoy ahora. Gracias, Carla. La verdad es que me encanta cuando hago estas preguntas porque vemos el lado real y humano, ¿no? Mm, O sea, a veces de repente las personas con las que trabajamos piensan que solo somos esto que estamos oyendo y viendo, pero dentro de nuestra vida diaria nos pasan cosas como a todos los que nos están escuchando y tenemos una vida y tenemos retos y tenemos cosas tan sencillas como forrar que nos gusta sí. cosas que no nos gustan, el compartirlo creo que nos hace mucho más cercanos a esta comunidad que nos oye, y justo también nos hace a nosotros y a todos los que nos escuchan, pues, sentirnos más humanos, porque al final eso somos humanos con diferentes experiencias y no somos ni más ni menos que otros, sino iguales. Y la verdad es que algo que me encantó de tu historia es que al final siempre existe esta metamorfosis maravillosa de fui esto y me pasaron cosas y entonces, gracias a estas cosas me transformé y ahora soy esto, ¿no? O sea, no olvido mi pasado me ayudó al final tener y sacar estas alas que hoy pueden volar y gracias por compartirnos, esta historia. Además, tenemos 44 años las 2 nos llamamos Carlos, 44, entonces y yo no estudié mi primera carrera no fue publicidad, pero fue mercadotecnia. Entonces, pues, mira, o sea, a distancias parecidas en muchas cosas. Mi cumpleaños no es el fin de semana, pero bueno, nada más. Eh, oye, Carla, pues háblanos un poco de esto que platicábamos antes. ¿Cómo funciona o qué entendemos ahora por alta productividad o cómo vemos estas personalidades? Empecemos a entender a qué llamamos alta productividad o Alto personas que rendimiento. están al exacto. Sí, yo no había sido tan consciente de este término del alto rendimiento hasta que empecé a trabajar en empresas, porque en realidad en la época en la que yo trabajaba en el corporativo, la verdad que nunca lo escuché. Bueno, tampoco es que estaba tan metida en entornos tipo haciendo networking o sea, con todas las herramientas que hoy en día las personas que trabajan en empresas, esa necesidad de seguir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Yo me acuerdo que me formaba, sí, llevé varias cosas, pero siento que no era tanto como ahora. Obviamente la IA lo ha acelerado todo. Entonces, cuando yo llego a las empresas, o sea, me empiezo a conversar más con gente de recursos humanos, trabajadoras sociales, que son las personas que
velan por el bienestar en las organizaciones y la salud, me di cuenta que existe este concepto del alto rendimiento, tanto hombres y mujeres, pero me empecé a dar cuenta que en las mujeres eso pegaba mucho, o sea, tenía un efecto, un impacto más negativo, porque a la par, hombre y mujer, te va a afectar en la salud, porque el alto rendimiento no es sostenible. El alto rendimiento está enfocado en tú eres una máquina que produce y tú tienes que entregar tal resultado. Y por eso te miden y por eso eres reconocido. Y claro, obviamente estás en una empresa que necesita vender y es un negocio. Pero yo me acuerdo que en LinkedIn, que es esta red social todo el mundo saca pues su mejor lado, ¿no? Profesional, porque claro, el jefe, ¿no? El director te van a leer si escribes algo que nada que ver. Entonces, todos son muchos logros, no todos están sacando aprendizajes de todo lo que les pasó. Y había todo este tema de que el ejecutivo de alto rendimiento, inclusive decían, ¿no? Prioriza tu salud para que rindas mucho más, para que produzcas mucho más. Pero eso es totalmente opuesto a ver a la persona como un ser humano, ¿no? Incluso se hablaba mucho también tipo de cuando tú llegas al trabajo, o sea, dejas tus problemas afuera, todos tus rollos familiares, emocionales, los dejas afuera. Entonces también todo este concepto de ejecutivo de alto rendimiento es como, tú eres un ser emocional donde no puedes desintegrarte cuando cruzas la puerta y marcas, ¿no? Lo bueno es que sí han empezado a haber más espacios de conversación sobre, oye, ¿realmente un alto rendimiento es sostenible? Entonces, eso me gustó mucho porque en realidad el alto rendimiento no, pues no es sostenible. ¿Por qué mejor no trabajamos en un rendimiento que sea sostenible, donde el foco no sea solo en el hacer? O sea, no estamos negando que la persona no produzca. Obviamente, tiene que producir, pero el tema es desde dónde lo haces, ¿no? Siempre sacrificando tu bienestar, siempre sacrificando tu salud mental. Y en el tema de las empresas hay responsabilidades compartidas, o sea, estás tú como ser humano que debes de ser responsable de tu salud, ¿no? Pero como la salud no es individual, la salud es colectiva, las empresas son estos agentes que pueden mejorar la cultura. Cada empresa trabaja una cultura que muchos dicen, ¿no? Está centrada en la persona, en el ser humano, pero eso se ve reflejado en qué políticas tienes de flexibilidad horaria, qué sé yo, bueno, todo eso cambió en la pandemia, qué condiciones laborales, ¿no? O sea, está, sí, está bien, le puedes pagar a tiempo a tus trabajadores, pero también hay un salario emocional que es importante. Entonces, los líderes y las organizaciones tienen esta responsabilidad de crear entornos saludables, inclusivos, donde la persona se sienta segura, entornos seguros, para que la persona cuando quiere empezar oye, sí, no sé, fui al psicólogo, fui al médico y tengo diabetes o tengo estrés crónico, ya, entonces tengo que implementar ciertos hábitos, pero ¿cómo voy a implementar estos hábitos si yo me quedo acá hasta las 10 de la noche y llego a mi casa solo para dormir? Entonces no hay coherencia. Entonces, el alto rendimiento, como dije hace un rato, se enfoca en esto del hacer, en ver a la persona como una máquina, ¿no? Pero creo que hoy la tendencia que no necesariamente es adoptada en todas las empresas, es que este rendimiento sea sostenible, donde la dimensión del bienestar sea también importante. Y para mí, o sea, como yo veo el liderazgo, eh, el bienestar es la base. Entonces, Sí, claro. cuando en las empresas se habla mucho de liderazgo, es como, hay muchos tipos de liderazgo, pero yo creo en el liderazgo basado en el bienestar de la persona, porque finalmente el liderazgo es de adentro para afuera. Eso, Me encanta esto que dices, o sea, y la verdad es que escuchándote tomé algunas notas y voy a detenerme un poco. Esto cuando quitas el foco en el hacer, ¿no? Y yo dentro de mi coaching, pues muchas de las cosas que hago con las personas que acompaño es
justo eso, ¿no? O sea, hay mucho, tenemos muy metido esta idea de si no estoy haciendo nada, no estoy siendo productivo. Y si no soy productivo, entonces no soy nada. Mm, O sea, soy flojo. Entonces tengo mucha gente acompañando que viven en esta mentalidad de tengo que rendir siempre al 100%, siempre. No importa lo que pase, no importa cómo me sienta, no importa qué esté en mi entorno, yo me mido por ese rendimiento constante. Y entonces tenemos gente que, bueno, en mi caso tienen un TCA, que cuando les dices es que te tienes que, bueno, vamos a entrar en un proceso de recuperación, no sé qué, lo primero que piensan o preguntan es, ¿y cómo se va a detener mi vida? O lo primero que los aleja de una recuperación es que yo no puedo detener. Es una de las primeras, que yo no puedo dejar de hacer lo que ya hago. sí. O es que voy a hacer. Y entiendo desde la parte económica que de repente dice, bueno, pues no puedo dejar de hacer lo que hago porque con eso gano dinero para poder pagar el tratamiento, pero entonces viene esta parte de la salud es colectiva, que tanto las empresas se están abriendo, y hablamos de un TCA, pero puede ser cualquier enfermedad, se abren a esta posibilidad de recuperación, ya sea de una enfermedad física o de una enfermedad mental, ¿no? Un trastorno mental. Em, ¿Sabes qué? El tema de los TCAs nunca lo he escuchado en ninguna empresa. Yo por lo No, menos. Espero que en algunas se trabajen, pero yo nunca lo he escuchado, pero sí he visto a las mujeres, no he visto sus diagnósticos, o sea, que presentan por lo menos conductas desordenadas, ¿no? Las clientas con las que yo trabajo, o sea, yo llegué a las empresas porque mis clientas eran mujeres que trabajan en empresas claramente entornos cero saludables y cero seguros. Entonces yo decía, ¿dónde puedo encontrar más mujeres como ellas? Pues en las empresas como estas, ¿no? Y claro, yo vi como este arquetipo de la superwoman, ¿no? Que es esta mujer ejecutiva de alto rendimiento, líder de alto rendimiento, que tiene mucha carga mental, porque está todo el tiempo pues tratando de sostener varios roles, puede o no ser mamá, y cuando generalmente, cuando no son mamás, el trabajo es su centro, ¿no? Cuando son mamás, igual el trabajo sigue siendo un gran porcentaje de su vida. Y ahí es donde empecé a ver estas características, ¿no? Son mujeres que su valor está en su cargo, en cuanto ganan, en su puesto, en su rol, ¿no? su Que rol, si le ajá. quitas esa etiqueta de gerenta de tal cosa, ¿qué más es? Y muchas veces cuando hablábamos de eso, no habían otras áreas de su vida que ellas pudieran nutrir. O sea, o era el trabajo o eran sus hijos. Y si no tenían hijos, era el trabajo. Y no habían más espacios donde ella pueda ser, simplemente, ¿no? Claro. Y claro, Y en esos espacios al final se termina germinando, si bien no voy a hablar solo de los TCAs, pero pueden germinarse TCAs, muchos trastornos emocionales, porque no hay espacio para que sucedan otras cosas. Y entonces la persona se va reprimiendo y como tú lo decías, pues funge en este arquetipo de superwoman. Y para ser superwoman, pues no puedo decir que, no puedo hablar de mi vulnerabilidad, no puedo verme tan vulnerable, no puedo verme débil, no puedo decir que no puedo, aunque no esté por dentro muriéndome, tengo que presentarme. Y claro, o sea, entonces se vuelve una muy buena incubadora de desconexión. Yo lo llamaré así, de una sí, desconexión interna. sí, claro, porque para que tengas una relación compleja con la comida es porque estás Claro, totalmente desconectada, estas líderes de alto rendimiento son personas que en el fondo hay una gran inseguridad, por eso es que hay una gran necesidad de seguridad y por eso es que son súper controladoras, muchas, aunque no parezcan, ¿no? Pero siempre tienen esos comportamientos muy sutiles de micromanagement, por ejemplo, tienen esta sensación de, es que si yo no lo sostengo, todo se va a caer, mucho miedo a soltar, mucho miedo, tienen un terror a descansar.
O sea, hay mucha culpa. Y lo que decías hace un rato de debemos de dejar de enfocarnos en el hacer, y es que como igual como en la sociedad, ¿no? Tú tienes este pensamiento dicotómico que si lo hago bien tiene que ser perfecto y si no, ya no sirve. En ellas es eso se traslada a su trabajo y a otras áreas de vida seguramente, ¿no? Cuando dicen: "¿Hago o no hago?". Pero no, ¿por qué no piensas en que puedes hacer, pero diferente? No es que vas a dejar de rendir, no es que vas a dejar tus responsabilidades tiradas por otro lado, es cómo encontramos una forma en que tú puedas hacer lo que haces, pero de manera distinta, o sea, el desde dónde. El desde dónde. Si hoy eres una mujer que vas con mucha prisa, con este sentido de urgencia, con este perfeccionismo, que todas son heridas por patrones que empezamos a, a, a- a construir en la infancia, ¿no? Necesidad de ser yo vista, yo amada, y nos desconectamos de nuestras necesidades. Entonces, les es muy difícil descansar, les es muy difícil o sea, desconectar, es como desconectarse de su desconexión, es como estar presente, ¿no? Estar presente, conectar con el cuerpo, porque claro, todo es mental, y cuando quieren hablar de emociones siempre desde el yo creo, o yo me he dado cuenta, o yo creo que, ¿no? Entonces, sí hay una gran desconexión y por lo menos, claro, las mujeres con las que yo trabajo, ¿cómo es que empezamos un acompañamiento? Porque han tenido la conciencia de, es que ya no puedo seguir así, porque ya lo somatizaron en el cuerpo, o sea, ya se manifestó en cansancio o en algún diagnóstico, porque la salud mental y emocional no se ve. Como no se ve, no tienen que a la primera hacer nada, o sea, lo dejan pasar, ¿no? Creen que vivir así es normal. Eso me decía la otra vez una clienta, me decía, como yo veía que mi jefa era así, y la analista, y fulana, todas vivíamos estresadas, yo que me voy a imaginar que la vida no es estrés. ¿Cómo me Claro, imagino? fuerte. Sí. Y me dice, y no es hasta que salí de esta empresa, me di cuenta que podía vivir más tranquila, ¿no? Sí, o sea que empiezas a entender que el mundo no tiene que ser un estrés, Ujú. ¿no? Y que al final sí te la compras. O sea, cuando estás en la carrera, ¿qué es lo que te dicen? No, ahorita disfruta porque estás estudiando, pero ya que llegues al trabajo, ahí sí vas a empezar a sufrir, ahí sí vas a conocer lo que es estar estresado. Ujú. Desde ese momento te empiezan a vender la idea de, híjole, ya en el trabajo todo va a cambiar, porque ya voy a ver la vida distinta. Y justo me haces acordarme, hoy estaba platicando con una persona, ella no es una persona de alto rendimiento, pero sí es una persona que vive en productividad constante. Tiene 2 trabajos, sale de un trabajo, se va al otro trabajo, no descansa, o sea, hace ejercicio todo el tiempo, ¿no? Y entonces, un día descansó y me decía: "Ay, creo que estoy notando que me hacía falta descansar, porque hoy que descansé pude conectar con mis señales de hambre". Ujú. Y yo así: "Sí", o sea, se lo había querido explicar de varias maneras, pero no lo podía escuchar. Yo creo que entender sí, pero escuchar no. Ujú. Y hasta que no se dio el tiempo de tomarse un día de descanso, fue como, creo que lo que tengo es cansancio Ujú. en esta productividad constante. No sé si has tenido casos similares en este sentido. Sí, sí he tenido, bueno, es el perfil de las mujeres con las que trabajo, ¿no? Mujeres que están a 1000, o sea, que ya se dieron cuenta que tienen que tomar una decisión distinta, ¿no? Ya se dieron cuenta de que no, ya esta forma de vivir no las va a llevar a ningún lado, solamente que no saben cómo, ¿no? No saben por dónde empezar. Y les es muy difícil conectar, claro, con sus señales de todo. O sea, incluso cuando, no sé, hacemos alguna práctica, hay una práctica que me gusta hacer con ellas que se llama, ay, no me acuerdo, goteo, como descanso por goteo, una cosa así. Porque como les es muy difícil, o sea, tú no le puedes decir, ya, tómate una pausa de 10 minutos, ni siquiera eso.
porque ya inmediatamente su mente es como, ya va a terminar. Entonces, en esta práctica hacemos descansos de, o sea, que ella empiece a ser consciente de cómo te sientes solo 30 segundos, solo un minuto, ¿no? De muy a poquito. Y ahí se va dando cuenta de cuándo empieza a sentir la resistencia, cuando va aumentando el tiempo, ¿no? Obviamente que la idea es que tiene que hacer la práctica para que cada vez pueda descansar un poco más. Pero esa es una de las primeras cosas, ¿no? El terror al descanso, el terror a no hacer nada. Eso. Yo sí creo que también una de las cosas que nos mantienen muy desconectadas y que suma un montón a nuestro agotamiento es esta capacidad de que hemos normalizado de hacer 2 cosas a la misma vez. El multitasking. Sí, o sea, siempre han dicho, ¿no? Es que las mujeres pueden hacer 1000 cosas a la vez, pero el hombre solo puede hacer una. Y la otra vez estaba leyendo un estudio que decía el cerebro, o sea, en este punto, el cerebro del hombre y la mujer son iguales en la medida de que ambos solo pueden hacer una cosa a la vez. Otras, como hemos sido socializadas por todos estos mandatos y estereotipos, que tenemos que jugar a malabaristas, hemos desarrollado esta habilidad de hacer más cosas al mismo tiempo, pero eso hace que nos agotemos más. O sea, a nivel cognitivo, a nivel sensorial, psico, em, pero como creemos que es tan normal, ni cuestionamos. O sea, es como, claro, yo también cuando hacía 2 3 cosas a la vez era como que, guau, Qué increíble. ¿qué tal la habilidad? ¿No? Y era como, tú no, y yo le decía siempre a mi esposo, claro, tú solamente puedes hacer una cosa a la vez. Y él siempre me decía, es que no puedo, necesito concentrarme solamente en una. Y yo me sentía superior, porque puedo hacer 2 cosas a la vez, ¿cómo es posible? No, ¿cómo es posible que no puedas? Dios mío, es que el cerebro del hombre, sí. No, en realidad es algo que nos han enseñado, aprendido, es totalmente aprendido. Pero sí, pues, una de las cosas que yo siento que hoy normalizamos tanto es eso, ¿no? Hacer varias cosas a la vez, el no permitirnos pausar, porque la pausa no se ve como me gusta mucho esta frase de: "La pausa no es retraso, sino es sostén", ¿no? Estas pausas, muchas al día, para checar cómo estás, cómo te sientes, estirarte, no sé, lo que quieras hacer, en realidad son lo que te sostiene en el día. Pero la mujer le tenemos tanto terror porque creemos de que si no hacemos, no valemos y tenemos que producir. Uf, tocaste un punto bien importante. Si no hago, no valgo. Y eso lo tenemos internalizado muchísimo. Digo, no es nada más mujeres, pero hablando de mujeres, es que no hay una mujer que no se haya reconstruido que diga: "Si no hago, no valgo". Todo tiene que ser en algo en hacer. Entonces, valgo porque atiendo a mis hijos, porque tengo la casa limpia, valgo porque traigo dinero a la casa y porque me voy a trabajar todo el día. O sea, tu valor está en lo que das hacia afuera, pero no hay como cosas hacia adentro. Cuando, no sé, o sea, yo me pongo a pensar, ¿qué pasa cuando les preguntas a estas mujeres? Oye, como me decías hace rato, ¿qué pasa si dejas de ser gerente? ¿Dónde está tu valor? ¿Qué contestan? Cuando Cuando hemos hecho esa pregunta, y que recuerdo que le hemos hecho en alguna de estas talleres o charlas de liderazgo femenino, y bueno, también a mis clientas, siempre se quedan mudas, siempre se quedan mudas. Las que son mujeres que tienen como centro su trabajo y le dan el 100% a su trabajo, ¿no? Hay otras que rápidamente pueden contestar porque ya se han dado cuenta que no le pueden dar su 100 al trabajo. Pero las que todavía no están ahí, se quedan mudas, es como, no sé, y es duro darse cuenta cuando porque también es una cosa que en el entorno laboral hay mucho de ponte la camiseta y 100% y siempre da tu 100% y eso es premiado, es reconocido con premios, te dan tu beneficio
al mejor trabajador, al que dio, ¿no? El que se puso la camiseta, pero en el fondo, ¿qué es eso ponerse la camiseta? Irte siendo el último en la empresa, em, no sé, dejando planes familiares para seguir chambeando, llevarte la laptop a la casa y seguir trabajando, contestar llamadas, y quedarte hasta o sea, eso es ponerte la camiseta, ¿no? A mí me gusta ahora que lo que muchas veces ya no se hace, no en todas las empresas, ¿no? Yo he visto en algunas que ya no hay este reconocimiento individual, sino por equipo, que eso es mucho mejor, ¿no? Por ciertas o resultados, ¿no? Eso me parece genial, pero eso del mejor trabajador, ese que se inmola, alguna vez escuché también decir que le hacían esta pregunta sobre por qué le tienes que dar el 100% a tu trabajo, o sea, ¿con qué te quedas tú? ¿Con qué te quedas? Y entonces esta persona, creo que lo escuché en un podcast, creo, era un chico que trabajó toda su vida en corporativo y que ahora es emprendedor, que decía, no le puedes dar el 100 a tu trabajo, dale el 70, dale el 60, porque lo otro que te queda, con ese otro porcentaje, le vas a dar a tu familia, le vas a dar a tus hobbies, le vas a dar al ocio, eh, y así, o sea, vas a tener más vida, ¿no? Entonces, yo la primera vez que escuché eso dije, claro, incluso siendo emprendedora, no le puedes dar el 100%. Claro, o sea, fíjate que algo que dices, eso me hace mucho sentido porque, digo, el podcast, ¿no? Entonces, hubo un momento que realmente creó tensión de, y si ya no tengo el podcast, es que no puedo dejar el podcast, es que necesito hacer más cosas para el podcast. Y entonces fue así de, a ver, para. El podcast tiene una razón, o sea, y es, pues, brindar información, sí, pero también tiene que conectarse contigo. O sea, tú eres Carla con té con manzanilla o sin té con manzanilla, tú eres Carla. Y todo lo que te sostiene no es este podcast, sino es todo lo que está allá afuera. Esto solo es una partecita de tu vida, ¿no? Y entonces, como que tienes que hacer estas pausas, sí, cuando eres empresario y decir, tú no eres tu empresa. Incluso alguna vez estuve tomando un curso de dinero que decían, tienes que tener cuidado porque tú tienes que tener tú, Carla, tienes que tener una meta individual separada de tu negocio. Y tu negocio es tu negocio y la meta del negocio es la meta del negocio, pero no puedes tú hacer una simbiosis porque entonces te vas a perder. No es el negocio, tu negocio es otra cosa. Y sí es cierto. O sea, ahora que nombras esta parte, es muy cierto que tiendes a hacer esta simbiosis y de repente ya no sabes en dónde termina tu parte empresaria y en dónde empieza tu parte humana, ¿no? Ujú. La real, porque vamos a decir, o sea, aquí estamos y pues nos presentamos lo más real posible, pero tampoco es que seamos reales, o sea, no estoy en pijama, no estoy o sea, a lo mejor ando en calzones y no me ven en calzones aquí, o sea, entonces Claro. somos lo más real, pero también enseñamos partes que queremos que nos vean. Mm, Esas partes que queremos que vean no están en esta parte. ujú. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo a lo de estas mujeres, superwoman, que son como lo que decíamos al inicio, ¿no? Las mujeres que pueden con todo. También en mi práctica vi cómo la comida era este gran salvavidas Ujú, y que claro, ¿qué otras cosas más podían controlar? Su peso, aparte del cuerpo, su peso, la comida, obviamente. Entonces eran ese control, esa necesidad de sentirse segura, claro, la volcaban a todas sus relaciones, en realidad, en todas sus ujú, relaciones. Entonces, recuerdo mucho que he tenido algunas clientas que ellas se reconocían como mujeres muy saludables, ¿no? Y claro, tenían el poder adquisitivo para comprar orgánico y comprar los últimos suplementos, em, y estaban muy informadas también, ¿no? Pero tenían esa necesidad de necesito saber más, 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 necesito saber más, claro, para poder seguir controlando qué es lo que como, ¿no? Entonces, cuando le decía:
okey, y si te vas de viaje, ¿te llevas todos tus suplementos, tus cosas? No, a veces no. Y bueno, en el viaje uno se desbanda, pues, ¿no? Entonces, esa palabra es, ¿no? ¿Qué es desbandar? Cuenta, ¿qué es desbandar para ti, no? Y ahí, claro, ahí ya te das cuenta qué tipo de restricciones De empieza a restricciones están aplicar viviendo. en un viaje. Cuando son viajes de trabajo, lo camuflan muy bien en el estoy ocupada, estoy chambeando full porque, ¿no? Y apenas que he comido, qué sé yo. Pero cuando es viaje, no sé, de familia, siempre es me desbandé. No, me desbandé. No necesariamente no son personas que hayan tenido un TCA, pero tenían mucho de la prohibición, ¿no? De la restricción de ciertas comidas, control de horarios. Que tendrían conductas de riesgo muy grandes, ¿no? Y creo que es que, Carla, hay una línea tan delgada entre hacer algunas conductas de riesgo y un TCA, porque hay mucho subdiagnóstico en TCA. O sea, para poder diagnosticarte de un TCA, pues tienes que caer como exactamente en el cuadrito del DSM-5 y entonces solo así tienes anorexia y solo así tienes bulimia y solo así eres comedor compulsivo. Y si no, bueno, ya está la otra categoría de donde están todas las otras cosas. Pero es que es muy difícil también que una persona como tú, o sea, ahorita con todo esto que estamos hablando, que es gerente, que está en estos grandes puestos, que está completamente ocupada, que vive en un entorno donde todo el mundo le premia lo que hace, donde además se ve bien, donde lo comparte con otras personas, se dé cuenta que algo está pasando mal con ella. O sea, como que es, o sea, sí me toca, o sea, esto es mi vida, que no puedo, no se siente como una elección de repente, se siente como un, lo tengo que hacer, pienso yo, o es lo que, Porque el ajá, entorno lo valida. O sea, hay más pares como ella que están en lo mismo, ¿no? claro, Y yo recuerdo a claro, una clienta que una vez me dijo, o sea, ella decía: "Okey, yo acepto que tengo este peso", está en ese momento de recién estoy entendiendo que yo no puedo controlar mi peso, okey, ya, puedo entenderlo, pero en mi trabajo, decía, todas las gerentas, las más top líderes, todas son un palo, todas son delgadas. Y para mí, ese es mi referente de éxito, me decía, ¿ya? Y me dice, y eso es lo que, es así como ellas hablan, ¿no? Ah, el éxito está asociado a lo delgado, a comer poco, a comer ciertas cosas, a tener ciertos cuidados, ciertos tratamientos. eh, y claro, ella se estaba dando cuenta de eso, ¿no? Y aceptaba que sí, ese es mi referente de éxito. Claro, cuando yo pienso en mi mejor versión, que esta cosa, frase horrible que nos han vendido, pero ella lo decía así, ¿no? Siempre es delgada, siempre va a ser delgada como ellas, porque yo quiero ser una claro, profesional exitosa, ¿no? No era claro, exitosa, en realidad, yo era una mujer exitosa. Pero claro, ¿cómo vamos construyendo también nuestro éxito en lo laboral según parámetros físicos, ¿no? claro. Cuanto a ese estereotipo que nos han presentado como exitosos, ahorita me hiciste recordar, yo tenía a una clienta que un día me dijo, sabes que yo que vivía en un puesto grande y que, decía, yo no podía, o sea, si de repente tenía que entrevistarme con otras gerentes, pero esas gerentes vivían en un cuerpo grande, para mí eran desvalidas, o sea, para mí eran tontas. Yo no, o sea, desde ese momento era para mí, es que esta persona, ¿cómo me puede venir a hablar de números y de cosas cuando ella está en este cuerpo? O sea, simplemente eso ya para ella era lo desvalido totalmente, no es una persona confiable. ¿Por qué? Porque para mí no refleja lo que, según lo que estamos diciendo, es el éxito. Sí, 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 hay mucho de eso, ¿no? De discriminación, o sea, en las empresas sí, mucho de discriminación de peso, por el peso. Todavía siguen habiendo estas empresas que hacen estos retos, ¿no? Para mejorar salud cardiovascular, por ejemplo, pero también
quién baja más kilos de peso. Y sí, con esta tendencia y este nuevo paradigma de la salud, en que la salud es integral, no se puede centrar en el peso, yo siento que cada vez hay menos de ese tipo de dinámicas, pero como el equipo de recursos humanos trabaja directamente con estos médicos profesionales de salud ocupacional, donde pues no, yo siento que no es un sector que conozca, no sé, la cultura inclusiva, Y no. siempre van a volver a lo mismo. Hablemos de salud, en su semana de la salud y siempre es charla de cómo debes de comer, ¿no? Y te hablan de alimentos chatarra y de alimentos ta, ta, ta. Y hay comedores distintos. Si hablamos de esto, empezamos, por ejemplo, cuando hay comedores en las empresas, el comedor de los gerentes es comedor distinto al comedor de los obreros. Se les ofrecen comidas distintas. Lo he visto aquí, o sea, es como ellos son, o sea, a lo mejor los gerentes pagan una cantidad, Ujú. pues, moderada, porque la empresa lo subsidia de alguna manera, pero tienen acceso a otro tipo de alimentos y las otras personas no lo pagan, pero tienen acceso a otro tipo de alimentos. Estamos hablando de discriminación y tú lo decías, la salud es colectiva, o sea, estas personas, porque están aquí, tienen acceso a productos distintos que a otro, y hasta la misma empresa como que lo avala, ¿no? O lo promueve. Entonces, es bien peligroso, porque de repente esta cultura de salud sigue tocada por toda la cultura de dieta, por la gordofobia, por esta alta productividad constantemente, y que te puedes perder. Y yo no dudo que haya muchísimas personas y muchísimos trastornos de la conducta alimentaria ocultos en estas Sí, personalidades. Obviamente, no lo puedo asegurar, pero no me cabe una duda. sí, 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 sí. O sea, yo en algún momento que he querido hablar de más de la relación con la comida, ¿no? No desde el punto de vista nutricional. Lo que más vale para ellos es la charla nutricional. La charla nutricional de la nutricionista que te habla de así debe ser tu plato y bla, 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 bla. Y bueno, yo por lo menos no he tenido la oportunidad de poder hablar sobre alimentación consciente, por ejemplo, ¿no? Pero cada vez que puedo y cuando hay alguna pregunta o hay algún espacio, siempre hablo un poquito de eso, pero siento que todo el tema de comida no está tan, todavía no ha llegado esta otra mirada. Y si bien es cierto, cada vez las mujeres se informan más, aquellas que toman conciencia y dicen, ok, quiero hacer un cambio, entonces o buscan a una coach como yo, o buscan a de repente, una nutricionista este, que no de dietas, o van donde una psicóloga, entonces tienen más información y ellas son las que pueden llevar la información a su empresa, ¿no? Pero no necesariamente es la empresa la que está buscando. Porque tal vez no hacen la conexión todavía de por qué es tan importante hablar de esto. Y creo que para cerrar, pues es importante porque si no tenemos conexión con nuestro cuerpo, con nuestras necesidades, en realidad no vamos a ser funcionales. Y a ver, yo creo que aquí, a lo mejor tú lo puedes explicar mejor. Funcionales no en dar, pues, resultados, porque podemos dar muchos resultados desconectados de nosotros mismos y dar todos los números, pero realmente somos funcionales internamente y con nosotros mismos. Creo que ahí está la pregunta, ¿qué tanto el resultado me está mostrando lo que está pasando a esta persona? Sí, sí, totalmente. Es incluso en las encuestas sobre estrés o estas evaluaciones que se hacen de salud mental. Claro, son para marcar y sí, en realidad sí se supone que son anónimas, pero las personas no declaran realmente lo que sienten, ¿no? Realmente cómo se sienten. Yo alguna vez participé en un proceso en el que el servicio que estábamos ofreciendo incluía una evaluación. Entonces, un psicólogo daba esta evaluación, tomaba la evaluación, ¿no? Y el cliente con el que teníamos el contacto era claramente una persona que vivía con mucha ansiedad. Su manera de hablar, su manera de pedir las cosas, de ser, ¿no? O sea, el psicólogo, yo y otra compañera
nos dimos cuenta de eso, ¿no? Debe estar bajo muchísimo estrés esta mujer, debe en realidad estar pasándola mal, ¿no? Pero en las evaluaciones en su área, pues todos salieron súper bien. Decimos, qué raro, esto no nos cuadra mucho, pero ¿eso qué quiere decir? Que incluso en estas evaluaciones muchas veces las personas no colocan realmente cómo se sienten por temor a represalias, ¿no? Por temor, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso sí es importante que las empresas ofrezcan estos acompañamientos psicológicos, tengan sus líneas, ¿no? De acceso, dan estos beneficios. En las empresas hay mucho de estos, siempre buscan beneficios para sus trabajadores, ¿no? Ellas en sus ferias, donde está la oculista, la señora del masaje, productos saludables, este, y otros beneficios, no sé, para descuentos para estudiar o para negocios, servicios de entretenimiento, quizá, ¿no? Pero a mí sí me parece fundamental que básico tengan beneficios de servicio psicológico, ¿no? Servicio psicológico, porque hoy en día, o sea, las investigaciones, los estudios que se hacen sobre estrés laboral, o sea, América Latina está, la gran mayoría de las personas que trabaja está quemada. Estaba viendo, a mí me gusta mucho recolectar estos estudios que se hacen específicamente en mujeres. En realidad, el grupo más que cae con más frecuencia en burnout son mujeres, en especial mujeres madres, ¿no? Colaboradoras madres. Son las que más valoran el tema de flexibilidad que les pueda dar la empresa también, ¿no? Eso es parte de las condiciones que necesitan ciertos grupos. No todos los grupos necesitan lo mismo, ¿no? Las mamás necesitan mucho el tema de flexibilidad y en realidad el nivel de salud mental que viven las personas que trabajan de manera dependiente es, o sea, el estrés, el agotamiento, el burnout, están en niveles altísimos, ¿no? Entonces no se puede seguir creyendo que un viernes de fruta saludable y de snack saludable va a ser lo mejor, ¿no? O sea, eso es como, eso debería haber siempre, o si quieres, ¿no? Pero no puede ser tu gran estrategia de de bienestar en una empresa, o sea, básico, tus colaboradores deben de tener acceso a terapia, a acompañamiento psicológico, o sea, claro, obviamente todo suma, ¿no? Sus descuentos y otros beneficios, pero si hoy en día ya hay muchas evaluaciones, se hacen constantemente estudios sobre la salud mental en el trabajo y que están súper mal, como prioriza, ¿Qué estamos esperando? ¿no? O sea, ¿qué Como estamos esperando? sí, Y cómo también determinar la salud desde un lugar distinto, porque, pues, siento que seguimos viendo si tiene un buen peso, si viene a trabajar todos los días, si no pide permisos, bueno, un buen peso, y lo pongo entre comillas, porque lo que sea buen peso para el número de cada país y todo eso. Entonces, es saludable y si hace ejercicio, porque muchos han puesto también gimnasios y todo, está bien. uf, Pero la salud no nada más es el peso y moverte. Hay muchísimos determinantes de la salud. ¿Cuántas horas hace manejando el trabajo? ¿Cuánto tiempo pasa en familia? O sea, muchas cosas. ¿Qué tipo de vida tiene después, no? Es una persona que a lo mejor no tiene hijos, pero tiene a sus papás enfermos, vive con claro, es cuidado de muchas alguien. cosas. Exacto, que están alrededor, que de repente ponemos en un pedestal, uy, todo va a estar bien si yo como bien y me muevo bien. No siempre. No Exacto, y no siempre. siempre, y no es responsabilidad exclusiva de la persona. Por eso es importante que las empresas puedan facilitar un entorno saludable y eso va desde las cabezas. O sea, cuando se habla de seguridad psicológica en el trabajo, se refiere a que la persona en su día a día se sienta cómodo para dar una opinión, cómodo para poder hablar, decir lo que, dar de repente una idea disruptiva o una idea innovadora. Una persona cuando se siente seguro puede hacer eso. Cuando la cultura de esta empresa, por ejemplo, no castiga el error, sino lo ve como aprendizaje. Eso, o sea,
Eso se trabaja desde las cabezas. Cuando los líderes comprenden que pasa, que siempre te ponen este ejemplo, ¿no? Un jefe habla, dice lo que tiene que decir, luego dice preguntas, nadie. Ah, todos entendieron todo. Si la gente no está preguntando, de repente es porque no tiene la suficiente confianza para hacer una pregunta, porque obviamente no se sienten seguros. Más allá de que la persona sea una persona con seguridad en sí mismo, ¿no? Realmente trabajas en un espacio en el que puedes decir cómodamente lo que piensas, ser tú misma, sin ser Claro, discriminada por tu idea, por tu forma de pensar. Esa es la chamba de seguridad psicológica que deben de tener en cuenta siempre los líderes, los que accionan finalmente y los que pueden generar este compromiso y dar visibilidad a este mensaje. También algo que me parece importante es que actualmente también a los líderes se les pide mucho, ¿no? Es como, deben de ser casi que perfectos. Y una de las cosas que genera mayor conexión de un líder con su equipo es que pueda también mostrarse vulnerable, que pueda mostrar, decir que, oye, también me equivoqué en tal cosa, y también, sobre todo, que sea consciente que es necesario cuidar de su salud, porque un líder que cuida de su claro, salud, de su bienestar, puede luego sostener así a su equipo. Que me encanta. ansioso, equipo ansioso y quemado, ¿no? Ansioso. Claro, claro. Carla, digo, el tiempo se nos pasó Sí, volando. Por supuesto que creo que hay muchos más temas. Estás sí. más que invitada a regresar, pero platícame, a ver, ¿dónde te encuentran? Que vamos a poner tus datos, cómo trabajas, tienes talleres, de repente si están oyendo que yo espero que sí, jefes de empresas o algo que de repente digan, oye, me encantaría pues trabajar con Carla, que nos hiciera un taller o algo. ¿Cómo? Okey. Bueno, con empresas trabajo a través de mi consultora que se llama Que Estés Bien. Entonces, también doy charlas y talleres virtuales. Yo estoy en Lima, Perú, pero se dan charlas y talleres virtuales en temas relacionados a seguridad psicológica, a gestión del estrés, gestión emocional, liderazgo femenino también. Y bueno, estos temas también aplican en fechas especiales como Día de la Madre o o Mes de la Mujer, o no sé, hay varias fechas en los calendarios corporativos, pero básicamente es así, ¿no? Bueno, acá en Perú sí presenciales y todo, ¿no? Y a nivel persona, o sea, doy un acompañamiento uno a uno de health coaching que está enfocado en ayudar a mujeres a salir del agotamiento, del estrés, para que puedan recuperar, saber cómo reconectar con mayor calma, mayor foco, ¿no? Mayor energía. Y mis pilares son el trabajo de regulación del sistema nervioso, reconexión con la ciclicidad y reconexión con el cuerpo. Entonces, actualmente, pues trabajo uno a uno en procesos personales. eh, la persona que quiera puede tomar una sesión de exploración gratuita, 30 minutos para conversar si hacemos buen match, si es lo que necesitas o no. Pero también trabajo programas grupales que saco cada cierto tiempo, pero también enfocados a eso, ¿no? Hacer espacios de regulación para mujeres que son líderes, es decir, que manejan diferentes roles y que ya se dieron cuenta que pues, están viviendo en un estado de supervivencia constante. Y bueno, tengo esos espacios y cada cierto tiempo también voy sacando, bueno, ahora la próxima bueno, este episodio no sé cuándo saldrá, pero cada cierto tiempo para mi comunidad de Que Estés Bien, doy también talleres virtuales gratuitos. Súper Tienen que bien. entrar ahí a mi Instagram o a LinkedIn para enterarse. Que lo vamos a poner acá abajo. Ujú, todo va a estar acá abajo y yo voy a estar en uno de esos talleres, igual cuando lo hagas. El episodio vamos a ver por ahí de verano, que seguramente ya lo están oyendo y es verano. Pero igual, o sea, si de repente tienes información, mándanos, yo la puedo postear y bueno, yo creo que mucha gente va a estar interesada en integrarse a tu comunidad, porque al final, bueno, pues somos un todo y no podemos hablar de recuperación si no contemplamos todas nuestras áreas que nos forman y que vivimos, ¿no? Carla, muchísimas gracias por todo. La verdad es que haces un trabajo hermoso
un trabajo que es muy necesario. O sea, al final vivimos trabajando, ¿verdad? Y necesitamos el trabajo como trabajo para vivir. No podemos pasar por alto esa área, así que, pues, te agradezco mucho que nos hayas dedicado un tiempo y sé que abiertas, si hay preguntas, por favor, pónganlas en el podcast. Carla seguramente va a estar súper feliz de contestarlas. Y gracias a todos los que nos escucharon hoy. Compartan el episodio, seguramente conocen a alguien que están pensando, o que si no son ustedes que dijeron: "Sí, o sea, esta persona cae en esta personalidad", mándenle el episodio. No le digan: "Tú eres esta personalidad", mejor mándelo, así no se siente tan personal. Y bueno, pues muchas gracias por todo. Gracias, Carla. Gracias, gracias por invitarme y sin nada, que lleguemos a muchas mujeres que necesitan oír esto. Claro que sí. Primero Dios, así será. Gracias. Gracias.